Ok, sin más, vamos a compartir pantalla para dar la bienvenida a nuestro ponente internacional del día de hoy, el maestro Ricardo Rangel Álvarez, de Saltillo, Coahuila, México. Él es licenciado en Educación Física por la Escuela Normal de Educación Física de Saltillo, Coahuila, además de ser licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene maestría en Docencia de la Educación Física por la Escuela Normal Superior de Ciudad Madero, Tamaulipas. Además, tiene una maestría en Educación con campo en Innovación Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional de Unidad Saltillo. Como experiencia de docentes, él es coordinador de selecciones y academias deportivas del Instituto Cumbres, Alpes Saltillo Campus Varonil. Él es catedrático a nivel superior y de posgrado, además de ser tutor de trabajos de investigación para titulación del nivel licenciatura. Y bueno, además tiene diferentes participaciones como ponente en congresos nacionales e internacionales ya bien conocido. Tiene reconocimientos obtenidos por la creación del escudo y lema de la Dirección de Educación Física del Estado de Coahuila. Además tiene el Premio Estatal de Vanguardia y bueno, varios títulos que bueno, ustedes pueden observar en pantalla que tenemos un ponente muy preparado, además con una excelente actitud. Y sin más, amigo Ricardo, voy a dejar de compartir pantalla para darte la más cordial bienvenida y tú puedas compartir la tuya, amigo. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Osvaldo. Quiero agradecerte pues infinitamente la invitación de tu parte hacia mi persona para venir a compartir el día de hoy con maestros que nos acompañan de manera virtual, pues un tema titulado 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física. De igual manera, pues bueno, felicitarte por toda la labor y el gran trabajo que has realizado tú y Amando al frente de CODEF, el cual, pues bueno, como objetivo principal, pues el de tratar de fortalecer y enaltecer la educación física dentro de la práctica docente de los maestros que la ejecutamos. Yo creo que al final de cuentas el tratar de intercambiar experiencias, el tratar de tener esa socialización de conocimientos, nos genera comunidades de aprendizaje que al final de cuentas trae como resultado nuevas propuestas y, como lo digo, la mejora en la práctica docente. Pues bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Como bien lo comentaba Osvaldo, perdón. Pues bueno, tuvimos una plática él y yo la semana pasada, me hace la invitación, por la cual, como le comento, la agradezco infinitamente, porque bueno, básicamente la idea yo creo que de estos espacios es en el de venir a compartir para trascender en un sentido altruista, pero sobre todo, más que nada, de grandes experiencias que en un momento determinado nos podamos nosotros llevar dentro de las aulas, de los patios escolares como docentes de educación física. Como bien les comentaba, pues bueno, la temática que estaríamos abordando el día de hoy es 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física. Aquí nada más una pregunta, Osvaldo, se me pasó preguntarte con la cuestión del tiempo. No sé cómo... Del tiempo, amigo. Bueno, son 40 minutos ahorita de ponencia y regresamos mediante el mismo enlace, por favor, Ricardo, porque tenemos... perfecto. Perdón, ok, sí, entonces para ya más o menos, entonces podríamos tener 2 bloques en este sentido. Sí, sin problema, perfecto. Amigo. Ok, Gracias. Muy bien, gracias. Ok, bien. Entonces, pues, como yo les comentaba, el tema del día de hoy, 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes de la educación física, el cual a su vez trae como resultado un modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. El objetivo que estaríamos persiguiendo el día de hoy en esta tarde sería el conocer los elementos conceptuales y procedimentales de un modelo de dominios metodológicos
para construir aprendizajes de calidad en educación física. Esto como una herramienta pedagógica para el educador físico dentro de su contexto escolar y pues bueno, específicamente en el patio donde nosotros nos desempeñamos. Básicamente, la estructura que tendríamos en relación a lo que es esta conferencia o esta plática de esta tarde sería la siguiente. Estaríamos abordando algunos elementos conceptuales que serían muy importante estar familiarizado con ellos, ya que pues los estaremos utilizando de manera constante durante la plática. Y posterior a ello, pues tendríamos el paso número 1 referente a los contenidos de aprendizaje. Posterior a ello, el paso 2, evaluación diagnóstica, seguido del paso número 3, denominado dosificación de los contenidos. El número 4, planificación de los contenidos. Y por último, cerramos con el paso número 5, evaluación de los contenidos correspondientes a este tema que estaremos abordando el día de hoy. Pasaríamos a la parte de las conclusiones y por último, pues bueno, la sesión de preguntas y de respuestas. Aquí lo interesante de todo esto, maestros, y que me gustaría mucho socializar con ustedes, es de que esta temática surge de un pilotaje que se hizo con docentes de educación física frente a grupo en el nivel de primaria. Un servidor es originario y radica actualmente en Saltillo, Coahuila, y pues este pilotaje se llevó a cabo en escuelas primarias de este municipio, capital del estado de Coahuila, en el cual, pues bueno, trajo como resultado el planteamiento o la propuesta de un modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes en lo que viene siendo nuestra área de educación física. Aquí lo que estaríamos planteando, maestros, sería lo siguiente. Les platicaré básicamente en qué consisten la parte de estos 5 pasos y en la situación de las conclusiones, pues los resultados que tenemos en relación a este pilotaje de docentes de educación física, como yo les comento, que están directamente frente a grupo y que yo creo que fue uno de los elementos o de los aciertos más significativos, ya que pues básicamente esta propuesta sale desde el patio escolar rumbo al escritorio. Es decir, se analiza lo que es una realidad educativa para posteriormente contrastar con una cuestión y fundamentación teórica y no a veces lo que sucede a la inversa de que a veces del escritorio se va el proyecto al patio escolar. En este caso quisimos hacerlo diferente y pues bueno, como les comento, ya en la parte de las conclusiones estaré platicándoles cuáles son los resultados que tuvimos con respecto a este pilotaje. Bien, les pediría por favor, antes de iniciar con esta plática, si tienen por ustedes por ahí alguna hoja de papel en blanco, sí sería muy importante realizar este ejercicio porque estaríamos trabajando lo que es en el transcurso de esta plática una autoevaluación en la cual en cada uno de los pasos que vamos a estar manejando y que ya de manera previa mencioné, unas preguntas a manera de análisis y reflexión para poder tratar de identificarnos con la práctica docente que realizamos dentro de nuestras escuelas. Entonces, sí les invito que si tienen ustedes por allí a la mano alguna hoja de papel, enumeren de manera vertical números del 1 al 15, ya que de cada uno de los 5 pasos les estaría realizando al término de cada uno 3 preguntas, como les comento, a manera de análisis y reflexión. Y al final, también en la parte de las conclusiones, estaríamos retroalimentando la parte de este ejercicio. Bien, iniciamos, este es el esquema con relación a lo de la plática del día de hoy. Como les comentaba, iniciamos con la parte de los contenidos de aprendizaje, pero antes de ello estaríamos abordando unos elementos conceptuales. Estos elementos conceptuales estarían
los que están ustedes apreciando en la pantalla. Es muy interesante que el educador físico, de manera inicial, conozca la estructura de los aprendizajes de educación física en la educación básica en base al actual plan y programa de estudio vigente, aprendizajes clave para la educación integral. Y pues bueno, por medio de este esquema, que lo estaremos mencionando de una manera muy general, pero significativa a la vez, es de que la educación física en la educación básica tiene 5 propósitos generales, los cuales a su vez se desprenden en los 3 niveles educativos que comprende la educación básica en México. Y en este caso plantean 5 propósitos para preescolar, 5 propósitos para primaria y 5 propósitos para secundaria. Cada uno de esos propósitos en preescolar, primaria y secundaria están estructurados en función de 3 componentes didáctico-pedagógicos, los cuales son integración de la corporeidad, desarrollo de la motricidad y creatividad en la acción motriz. Estos 3 componentes aplican para lo que es el nivel de preescolar, primaria y secundaria. Aquí lo interesante que deberíamos de nosotros analizar es que cada uno de estos componentes didáctico-pedagógicos y correspondientes a cada propósito de nivel educativo plantean aprendizajes esperados por nivel educativo. En el caso de preescolar, para este nivel se manejan 6 aprendizajes esperados en total. Para en el caso de los propósitos en primaria y de estos aprendizajes esperados en los cuales se deslindan, pues bueno, hay 6 aprendizajes esperados por cada grado escolar. Entonces, si multiplicamos 6 aprendizajes esperados por grado escolar por los 6 grados que comprende primaria, estaríamos teniendo un total de 36. Y por último, para el caso de secundaria, de igual manera, cada grado escolar, que es primero, segundo y tercer grado, se plantean en educación física 6 aprendizajes por grado escolar. Estos multiplicamos los 3 niveles educativos, o los 3 grados escolares, perdón, 3 grados escolares por los 6 aprendizajes esperados que plantea el programa, tendríamos un total de 18 aprendizajes esperados que se plantean en secundaria. Lo cual, a su vez, nos da que los aprendizajes esperados de educación física en la educación básica nos da un total de 60. 60 aprendizajes esperados que estaría trabajando el educador físico dependiendo en el nivel o grado educativo que esté trabajando. Todos estos elementos están descansando en un eje llamado competencia motriz, y lo cual, a su vez, estos aprendizajes esperados, pues dentro de los mismos tenemos contenido de aprendizaje, que es donde estaríamos partiendo de este primer paso para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física. Bien, ya tomando estos elementos conceptuales, en el caso del dominio específico de los contenidos de aprendizaje en educación física, maestros, lo estaríamos planteando de la siguiente manera. Imaginen ustedes a un médico que pues en un momento determinado tiene él como referente algún libro de anatomía, de fisiología, medicina, etcétera, y pues el cual a su vez tiene conocimiento de estos elementos o de estos contenidos para ejercer su profesión. En el caso, si hiciéramos de un abogado, pues bueno, debería de conocer y dominar la constitución política del país, en este caso México, para poder ejercer la profesión en unas cuestiones prácticas. Si igual manera lo vemos en el caso de un sacerdote, hablamos, no sé, por ejemplo, de la religión católica, que pues bueno, conocemos hay una Biblia y que en cierta manera pues ejerce la parte de su tarea o de su profesión en función de lo que es este libro llamado Biblia. Bueno, pues para en el caso de un docente de educación física, háblese la Biblia, la Constitución o el referente bibliográfico que nosotros debemos de dominar, pues bueno, vienen siendo los planes y programas de estudio vigente que como un primer paso nosotros debemos de conocer, debemos de tener los elementos conceptuales en cuestiones de conocimiento
pero sobre todo, más que nada, en la cuestión del dominio. Entonces, esto, maestros, representa un reto sumamente importante y fundamental para el docente de educación física, ya que esto implica que los elementos y la especialización debe de ser exclusivamente del docente de educación física. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que deba de tener conceptos a la vanguardia, que deba de tener un dominio y conocimiento del área, en este caso de los planes y programas de estudio, deberá tener también lo que es el dominio de qué contenidos de enseñanza se plantean en cada grado escolar, dependiendo el nivel educativo en el que él se esté desempeñando. Y por ende, deberá de ser el único especialista en la materia, el docente de educación física, dentro de lo que es el patio escolar. Esto representa, pues obviamente, un reto muy significativo porque implica, pues, adentrarnos a la parte de la lectura, en el cual, pues, al momento de nosotros realizarlo, pues, estaríamos teniendo la parte de esta información que originalmente la pudiéramos tener de manera teórica, pero lo más interesante y lo más importante que vamos a ver ahorita en el transcurso de la plática es cómo estos elementos conceptuales, teóricos y de contenidos de enseñanza los vamos a aplicar en la cuestión práctica. Bien, ¿qué nos representa esto? Vamos a citar aquí un ejemplo con respecto a lo que ustedes ven en sus pantallas. En la columna del lado izquierdo son los componentes didáctico-pedagógicos de los que yo ya les había hablado y que, pues bueno, vienen en el plan y programa de estudios. Este programa plantea 3 componentes didáctico-pedagógicos y cada uno de esos componentes, a su vez, plantean 2 aprendizajes esperados, es decir, para desarrollo de la motricidad, 2 aprendizajes, 2 para integración de la corporeidad y 2 para creatividad en la acción motriz. Aquí lo interesante, en el caso de este dominio 1 de los contenidos de enseñanza, el docente de educación física debe de analizar cómo está conformado un aprendizaje esperado en el plan y programa de estudio. Aquí hay unos colores para nosotros poderlos identificar, que serían los siguientes. En el caso del color que está marcado, de color, vaya la redundancia, verde, se refiere al verbo, que significa la acción a realizar. Por ejemplo, puede ser que el alumno explore, aplique, emplee, desarrolle, identifique, etc. Ya que el aprendizaje esperado me plantea el verbo, que es la acción a realizar, lo que ustedes ven que está marcado en color rojo significa los contenidos que nosotros vamos a trabajar dentro de ese aprendizaje esperado. Por ejemplo, como ustedes lo están viendo aquí, que pueden ser patrones básicos del movimiento, segmentos corporales, equilibrio, orientación espacial, coordinación motriz, respuestas motrices o normas de convivencia. Otro de los elementos que está conformado en el aprendizaje esperado son los medios que se refieren a las estrategias de cómo van a ustedes a lograr o cómo van a trabajar ese contenido que nosotros tenemos marcado en color rojo. Son que vienen en color así como un poquito morado y que se refiere a las actividades, a los juegos o a todas las estrategias didácticas que el docente de educación física utiliza para trabajar ese contenido. Por último, en el aprendizaje esperado hay que analizar que nos pide una finalidad, que eso se refiere al para qué el alumno debe de trabajar ese contenido y que en un momento determinado dentro de su vida cotidiana, cuál es la utilidad que le pueda llegar a dar o de qué manera le serviría en un contexto familiar o escolar. Entonces, es lo que están viendo ustedes por ahí en color marroncito, un color café. Por ejemplo, aquí voy a dar lectura del segundo aprendizaje esperado de integración de la corporeidad que enuncia: explora el equilibrio, la orientación espaciotemporal y la coordinación motriz en actividades y juegos para impulsar la expresión y control de sus movimientos. Casi en su mayoría de estos 60 aprendizajes esperados
que conforman la educación física en la educación básica tienen estas características. Como yo les comento, el verbo que me indica la acción a realizar, qué contenido es el que voy a trabajar, los medios y las estrategias para trabajar ese contenido y por último, la finalidad del para qué yo quiero lograr. Pero aquí lo interesante, maestros, y en lo que nos estaríamos abordando en el primer paso de esta construcción exitosa de aprendizajes en educación física es el conocimiento al dominio de los contenidos de enseñanza, ya que en cierta manera viene marcando la ruta de qué es lo que yo voy a trabajar en los alumnos. Por ejemplo, este cuadro que ustedes ven se refiere para aprendizajes esperados correspondientes a primer grado de primaria. Bien, vamos a iniciar aquí con la primera actividad o el ejercicio que se refiere a los contenidos de aprendizaje. Entonces, recuerdan de la hojita que yo les comentaba, vamos a empezar a utilizarla aquí. A manera de análisis y reflexión, y aquí les pido que con toda la honestidad posible contesten para que nos pueda funcionar la autoevaluación que haremos al final. La primera pregunta dice de la siguiente manera: conozco los contenidos de enseñanza de educación física que plantea el plan y programa de estudio vigente. Su respuesta tiene que ser cerrada. ¿Qué significa? Usted me va a decir sí o no. No podemos dejar más o menos o 2, 3 o etcétera. Tiene que ser de manera cerrada. ¿Lo conoce o no lo conoce? La segunda pregunta dice, ¿domino los contenidos que se trabajan por grado escolar? De igual manera, usted en la hojita que les pedí que utilizaran, van a contestar un sí o van a contestar un no. Y por último, la tercera pregunta de este primer dominio enuncia, ¿conozco la estructura del plan y programa de estudio vigente? Es decir, en el caso de aprendizajes clave para la educación integral, su respuesta, les recuerdo, debe de ser cerrada. O debe de ser sí o debe de ser un no. Bien. Paso 1, contenidos de aprendizaje. Ya platicamos y analizamos esta parte. Vamos ahora a platicar sobre el paso número 2 correspondiente a la evaluación diagnóstica de los contenidos de aprendizaje de este modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. Bien, antes de iniciar de lleno con esta parte, me gustaría comentarles, una analogía con respecto a esto. Imaginen ustedes que tienen un malestar corporal y pues en un momento determinado toman ustedes la decisión de asistir al médico. Van al médico, están en su consultorio y aquí vamos a plantear dos escenarios. En el momento en el que usted se encuentra con el médico, pues puede tomar su recetario, tomar su nombre completo, la edad, y sin decir nada, sin hacerle ninguna pregunta, sin ocultarlo, etcétera, empiece él a recetar o a llenar su recetario, dándole qué medicamento es el que usted vaya a tomar, se la entregue y le diga, pues es tanto de la consulta. Quizá, a lo mejor, yo creo que nunca nos ha pasado esto, y quizá nos desconcertaría porque dice, la pregunta que se nos vendría a la mente es decir, oiga, pues si no me preguntó cuál es mi dolencia o qué es lo que tengo o si soy alérgico a algún medicamento, etcétera. Bien, ese es un escenario. El otro escenario es el que todos conocemos. Cuando nosotros asistimos al médico y pues bueno, sabemos que hay un protocolo que ellos siguen, que es el nombre completo, edad, enfermedades crónico-degenerativas, alérgico a algún medicamento, etcétera, y empieza a auscultar y por medio de preguntas obtener información para que él tome decisiones en relación a si hay que hacer algunos estudios, algunos análisis de sangre, etcétera. Y en ese sentido, con esa información, él tomar decisiones para poder diagnosticar qué es lo que nosotros tenemos y pues dar el tratamiento correspondiente. Bien.
En el caso del docente de educación física, así como hay esta analogía, maestros, nosotros también debemos de realizar estas pruebas de evaluación diagnóstica con nuestros alumnos en el área de educación física. Pero nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Bien, aquí es muy importante porque estos 5 pasos para la construcción exitosa de los aprendizajes en educación física, maestros, llevan una secuencia y un algoritmo. Eso significa que un paso depende del otro. Por ejemplo, el primer paso es yo, docente de educación física, tener conocimiento y dominio, que implicaría como que un nivel más aparte del conocimiento, en los contenidos de enseñanza por grado y nivel educativo, ya que eso, al momento de yo tener conocimiento, me va a permitir identificar aprendizajes previos en mis alumnos para tomarlos como un referente de un punto de partida. Ahora, este referente y punto de partida, ¿por medio de qué herramientas los puedo utilizar? Pues bueno, hay baterías de evaluación diagnóstica por medio de instrumentos, en los cuales estos instrumentos contienen indicadores en los cuales al momento en el que yo los aplico dentro del patio escolar, emitimos por medio de la observación la valoración del nivel de desempeño que pueda tener el alumno con respecto al contenido de enseñanza que se está diagnosticando. Pero aquí lo interesante es de que la única persona en identificar qué nivel de dominio tiene el alumno en función del contenido es el maestro de educación física. Por eso es de que debe de tener pleno conocimiento del dominio 1 que ya platicamos. Bien, al momento en el que nosotros aplicamos las baterías de evaluación diagnóstica y así como el médico interpreta los resultados para la toma de decisiones, de igual manera nosotros, educadores físicos, damos lectura de los resultados para ver cómo salieron nuestros alumnos en función de estas pruebas de evaluación diagnóstica, para poder tomar las decisiones en función de qué contenidos podríamos darle nosotros mayor énfasis, tomando como referencia un elemento muy importante, lo que es el análisis del contexto escolar. Esto significa que los alumnos que estén, por ejemplo, en la periferia, pues no van a ser los mismos alumnos que yo tenga en el centro de la ciudad o que sean de una zona ejidal o de un lugar apartado. Aunque sean alumnos con las mismas características en el sentido de edad y de grado escolar, cambian totalmente el contexto escolar en este sentido. Entonces, por eso es importante que tú, docente de educación física, tomes como referencia la parte de estos elementos de pruebas de evaluación diagnóstica, tomando como referencia aprendizajes previos de un punto de partida por medio de baterías de evaluación diagnóstica, los cuales hay indicadores que por medio de la observación usted realiza la valoración y al momento de tener los resultados tenemos el análisis y la interpretación para la toma de decisiones, tomando como referencia el análisis del contexto escolar en el que yo estoy trabajando. Aquí les voy a citar un ejemplo de lo que es una batería de evaluación diagnóstica y que lleva estos siguientes elementos. Puede llevar lo que es el nombre de la actividad, qué contenido a evaluar es el que usted está trabajando, qué conocimiento es el que tiene usted en relación a lo que va a evaluar y a diagnosticar, qué componente didáctico pedagógico corresponde, cuál es el área de aplicación donde va usted a aplicar esta prueba, qué materiales son los que usted va a utilizar, las instrucciones para poder aplicar esta prueba y por último, tener este instrumento de evaluación que en este caso, aquí tenemos un ejemplo de una rúbrica en el cual al momento en el que el docente de educación física aplique esta prueba, él como especialista, por medio de la observación, pueda identificar el nivel de desempeño en esta rúbrica que se requiere el alumno. Si es que el alumno requiere apoyo, si se encuentra en proceso o de manera consolidada.
Bien, vamos ahora al análisis y reflexión de las preguntas 4, 5 y 6 que tenemos nosotros ahí en nuestra hojita. De las pruebas de evaluación diagnóstica, a manera de análisis y reflexión, maestros. Pregunta número 4. Al inicio del ciclo escolar, ¿aplico pruebas de evaluación diagnóstica a mis alumnos? Les recuerdo que la respuesta debe de ser cerrada. ¿Sí o no? Pregunta número 5. ¿Las pruebas de evaluación diagnóstica miden los contenidos de enseñanza que voy a trabajar durante el ciclo escolar? Usted contesta un sí o contesta un no. Respuesta cerrada. Por último, pregunta número 6, que enuncia: ¿utilizas las pruebas de evaluación diagnóstica para realizar tu planeación? De igual manera, respuesta cerrada, usted contesta un sí o contesta un no. Bien, pasamos a la dosificación de los contenidos de aprendizaje, que corresponde al paso número 3 de este modelo de dominios metodológicos para la calidad de los aprendizajes. Ya sabemos que el docente de educación física debe de conocer y dominar contenidos de aprendizaje. Ya sabemos que el docente de educación física, dentro de su práctica docente al inicio del ciclo escolar, aplica pruebas de evaluación diagnóstica de los contenidos de aprendizaje que va a trabajar en el nivel y grado educativo que él se desenvuelve. Ahora pasaremos a la parte de la dosificación. En la parte de la dosificación, quiero comentarles de igual manera una analogía. Imaginen ustedes a un docente de educación física que un domingo por la tarde se encuentre en su casa descansando, como yo creo la mayoría de todos lo hacemos, o en un plan familiar. Y en un momento determinado pasa por nuestra mente el decir qué actividades son las que estaríamos trabajando o viendo con mis alumnos al día siguiente que nos presentemos en la escuela. Quizá a lo mejor a veces yéndonos a dormir podamos llevarnos esta consigna. Llega el día lunes, nos dirigimos al trabajo, a nuestro centro escolar. Puede ser que nos vayamos escuchando música o quizá a lo mejor también pensando la misma pregunta del día antes. Llegamos a nuestro centro escolar, firmamos, nos dirigimos por el grupo para empezar a trabajar con ellos. Y yo creo que algunas de las ocasiones nos ha pasado que en el momento en el que ya estamos en el patio escolar con el grupo, tomamos las decisiones en relación a qué son las actividades que yo voy a trabajar con el grupo. No quiero generalizar. Yo sé que hay docentes de educación física muy comprometidos con su trabajo, muy comprometidos en el área, pero yo creo que en un momento determinado hemos conocido a algunos docentes que pudieran pasar por esta circunstancia. Y esto que les acabo de mencionar, pues bueno, no, para un servidor no tiene nada de malo, porque en un momento determinado, quizás la experiencia o los años de servicio que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria docente, pues nos permite tener las herramientas para poder salir avante ese día o las actividades del grupo. Eso no tiene nada de malo. Lo que sí considero que es malo y que es nocivo es de que esta acción que yo les acabo de comentar se repita de manera diaria, se repita de manera semanal o se repita de manera mensual o en el transcurso de los años de servicio. ¿Por qué? Porque eso significa que no tenemos nosotros una organización y una progresión de los contenidos de enseñanza que nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que realizar para evitar la situación anteriormente comentada? La parte de la dosificación es
un eje fundamental dentro de este modelo, ya que representa la piedra angular para lo que es este modelo de dominios metodológicos. ¿Qué es la dosificación de los aprendizajes? En pocas palabras, y en esta imagen que ven ustedes en su pantalla, sería lo siguiente. La dosificación representa la organización y estructuración en su temporalidad y gradualidad de los contenidos de aprendizaje. La dosificación es la organización y estructuración en gradualidad y temporalidad de los contenidos de aprendizaje. Que estos contenidos de aprendizaje vienen de los resultados de las pruebas de evaluación diagnóstica, para que en un momento determinado, yo, docente de educación física, pueda tener progresión, gradualidad y temporalidad en la parte de estos contenidos. Bien, a ver si no se nos corta no, nos quedan 5 minutos, ¿verdad, mi estimado Osvaldo? Nos quedan 2, amigo, más o menos. Entonces, bueno, entonces le sigo y se cortaría y luego regresamos. Por favor, amigo, sí. Sí, porque automáticamente se nos saca, ¿verdad? Sí, automáticamente nos va a sacar. Perfecto, muy bien. Bueno, pues es que vamos a la mitad. Ok, Sí. bien. La dosificación, maestros, que les acabo de mencionar en esta estructura, vamos a verlo ya de una cuestión práctica. Lo que ven en el encabezado, aquí vamos a tomar un ejemplo, dice dosificación anual de los aprendizajes en preescolar, ¿sí? Ya sabemos que hay 3 componentes didáctico-pedagógicos y cada uno de ellos me plantean contenidos de aprendizaje. Por ejemplo, en integración de la corporeidad viene lo que es el espacio temporal, lateralidad, equilibrio, coordinación y esquema corporal. En desarrollo de la motricidad, los contenidos son locomoción, manipulación, estabilidad, psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina. En el componente didáctico-pedagógico, creatividad en la acción motriz, nos plantea como contenidos, respuestas motrices y normas de convivencia. En el momento, maestros, en el que usted aplique las pruebas de evaluación diagnóstica, cada uno, aquí hay unos porcentajes, en los cuales ustedes, cada uno de estos contenidos va a tener porcentajes de manera diversa para poder identificar qué contenidos se salieron, por así decirlo, más altos, qué contenidos salieron en una media o qué contenidos han salido de manera baja o un poco favorable. En el momento en el que tú, docente de educación física, tengas esta información, ¿sí? Vas a tomar la decisión, así como regresando al ejemplo de la analogía del médico, que en base a esos resultados y el conocimiento y valoración, ustedes van a empezar a sembrar en cada una de las semanas de educación física, dependiendo del número de sesiones que ustedes trabajen. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de México, pues bueno, a veces es muy diverso porque habrá algunos docentes de educación física que tengan 1 hora a la semana con sus grupos, habrá algunos docentes que trabajen 2 sesiones por semana y tengo entendido, es en el caso de Guadalajara, no sé si por aquí más adelante hay algunos